Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, de norte a sur y de este a oeste. Profetizamos nuestra vida a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Colocamos todo en las manos del Señor y pedimos la bendición del Señor. Que cada hogar sea lleno de tu gloria. Que la paz de Jesús entre en esa casa. Que la paz de Jesús entre en ese ambiente. Que todo tipo de animosidad, de pelea, de intriga, de confusión cese en este momento. Y que el día de hoy sea marcado por milagros, que sea marcado por lo sobrenatural, en el nombre de Jesucristo. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos tu favor, Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Estamos en el penúltimo día de este propósito de 14 días, orando y pidiendo al Señor a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Nuestra vida tiene que estar allí, amén. Y hoy quiero compartir una palabra contigo. Decide escuchar la voz del Espíritu de Dios diariamente. El Espíritu Santo es mi amigo. Él también es tu amigo. Y el Espíritu Santo nos habla a diario. El problema es que hay tanta contaminación sonora, y no solo del ambiente, sino también de nuestros propios problemas, de nuestros desafíos, que nos impiden discernir con claridad la voz de Dios. A veces no estamos logrando oír la voz de Dios porque hay otras voces hablando muy alto con nosotros. Es la voz de la duda, la voz de la incredulidad, la voz de los amigos, la voz de aquellos que quieren mandar en tu vida. Sin embargo, no puedes ceder ante la presión de esas voces. Tienes que entregarte a la voz de Dios. Esa voz no falla, la voz de Dios es perfecta. Dios gobierna el universo mediante conversaciones. Entonces, entender esto es fundamental, porque una palabra de Dios para tu vida puede cambiar completamente lo que estás viviendo. Dios gobierna el mundo entero. Todo fue creado mediante una palabra. Una puerta se abre por medio de una palabra de Dios. Una persona llega hasta ti por medio de una palabra de Dios. Una promesa se cumple en tu vida por medio de una palabra de Dios. Así que entiende, no puedes estar haciendo concesiones a las personas sin haber oído a Dios. Muchas veces estamos en algún tipo de negociación, y en las negociaciones se exige muchas veces que tú cedas un poco aquí, que bajes el precio, o que des determinado valor adicional. Y cuando las concesiones son muchas, no hay cómo ese negocio sea de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú haces concesiones y el otro no las hace. Eso significa que eso no es de Dios. Ahora, cuando el negocio es justo, entonces podemos entender que ese fluir es de Dios. Amén. Sin complicaciones. Dios me enseña al oír al Espíritu Santo diariamente cuál es el camino del favor. Él me muestra la voluntad de Dios. ¿Qué es el camino del favor? Las cosas van sucediendo, van fluyendo. El favor es una pista de que Dios está involucrado en ese asunto. El camino del favor es la voluntad de Dios. Entonces, si las cosas están ocurriendo, si Dios está bendiciendo y yo estoy avanzando, estoy en una dirección de Dios. Una persona una vez se preguntó, ¿por qué mi vida está estancada? No logro entender, todo está parado en mi vida. Y le dije, no estás percibiendo una dirección en tu vida porque la dirección de Dios nos muestra el camino del favor. Así que guarda esto. La dirección de Dios te muestra el camino del favor. Y en el camino del favor, las cosas suceden. En el camino del favor, ocurren milagros. En el camino del favor, eres sorprendido con intervenciones sobrenaturales. Entonces debes entender algo. Nunca te quedes donde haya ausencia de favor. Algo tiene que hacerse. ¿Por qué permanecerías en un lugar o con una persona donde las cosas no están sucediendo? La ausencia de favor. Estás en una sociedad donde realmente te están empujando hacia abajo.
Literalmente, tú solo ibas muy bien, y después de entrar en esa sociedad, estás siendo arrastrado hacia abajo. Abandonaste el camino del favor. Dios quiere ser tu socio. Dios quiere ser tu único socio. Una vez, alguien estuvo a punto de cerrar un negocio, pero Dios puso una inquietud muy fuerte en su corazón. El Espíritu Santo le habló y le dijo que el Señor no quería que la persona con la que iba a hacer ese trato tuviera un socio. Dios le dijo claramente que Él quería ser el socio de esa persona. Y fue entonces cuando él comprendió algo que nunca olvidaría. Hay cosas con las que no se discute con Dios. No se puede competir con Él. Jamás se le puede vencer. Así que lo mejor siempre será rendirse ante su voluntad y obedecerlo. Esas conversaciones que gobiernan el mundo, que gobiernan el universo, quieren gobernar nuestra vida. Dios conversa con nosotros. El Espíritu Santo nos muestra el camino del favor, y también el camino donde no existe el favor de Dios. Por eso tienes que tener el hábito de oír al Espíritu Santo diariamente. Tienes que crear ese hábito de escuchar a Dios todos los días. ¿Qué tiene Dios que decirte? ¿Qué quiere revelar? ¿Cuál es su instrucción para tu vida? ¿Cuál es la novedad de su Espíritu? ¿Cuáles son sus órdenes para ti? Jesús iba al templo como era su costumbre. David oraba 7 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Tu presencia es una fotografía de tu pasión por Dios. La cosa más importante en la oración, ¿sabes cuál es? No es si estás arrodillado o acostado, o orando en pensamiento, o en la ducha hablando con Dios. Lo más importante para Dios en la oración es que te presentes. Eso es lo más importante en tu vida, que te presentes. Ese es el propósito de la oración, porque la Biblia dice que el Dios que te ve en secreto te recompensará. Dios quiere verte ahí. Eso es, Dios quiere verte en la oración. Ese es el propósito de Dios, el propósito del Eterno para tu vida. Graba esto. Usa tu energía para entrar en la presencia de Dios, y Dios usará su energía, su poder, para que permanezcas en oración. Usa tu energía para entrar en su presencia. Ve, cierra la puerta, arrodíllate, habla con Dios. Y Dios usará su energía, su presencia, para mantenerte en ese lugar. Siempre que ores, Dios te verá. Siempre que ores, siempre que ores, Dios te verá. Dios quiere verte entrando en su presencia. Una hora en la presencia de Dios revelará las fallas incluso de tus planes más elaborados, más bien hechos, más bien pensados, porque en la presencia de Dios todo queda expuesto, desnudo. Amén. En la presencia de Dios Él no deja nada oculto. Él lo revela todo. Puede revelarte también cuán lejos está tu corazón de Él. Así como puede revelar que hay una falla en tu plan, que hay una falla en esa decisión, que ese camino que estás tomando no es el camino de Él para ti. Recuerda siempre que un plan divino es tan importante como la unción que recibiste. Conocer el plan de Dios es crucial. Josué era un ungido de Dios, y aún así perdió la batalla de Hai. ¿Y por qué? Porque no siguió el plan. Aun siendo ungido, todo puede salir mal si no sigues el plan de Dios. Por eso vemos a tantos ungidos, a tantas personas llenas de dones, siendo saboteadas en su camino. ¿Por qué sucede esto? Porque no están observando el plan. Están tomando decisiones emocionales, aún llevando consigo cosas de Dios, aún escuchando a Dios en otras áreas. Pero no es suficiente con construir un arca. Tienes que construirla conforme al plan. No es suficiente con edificar el templo. Hay que hacerlo de acuerdo con el diseño. No basta con levantar el tabernáculo. Hay que seguir el proyecto exacto. El Espíritu Santo siempre te hablará sobre el plan. En la presencia de Dios, Él expondrá la otra cara de las personas más confiables de tu vida, porque el Espíritu Santo no deja nada encubierto. Por eso tienes que tener conversaciones con Él.
Espíritu Santo, muéstrame el verdadero rostro de fulano. Muéstrame la verdadera intención de esta persona. El Espíritu Santo revelará. Recuerda esto siempre. Es porque confiaron en la voz equivocada. Las personas fallan por haber creído en la voz equivocada. Revisa si ese no ha sido tu error, confiar en la voz incorrecta. Pero si tienes éxito, es porque confiaste en la voz correcta. Amén. Por eso debemos oír al Espíritu Santo y no cualquier voz. Escribe en los comentarios: yo no soy más inteligente que Dios. Escríbelo ahí: yo no soy más inteligente que Dios. Amén. Él es supremo, Él es augusto, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Amén. Gloria a Dios, aleluya, a Dios toda honra, toda gloria. Quiero declarar ahora el Salmo 91, un salmo tanto de defensa como de ataque. Te pido que ya dejes tu me gusta en esta oración y que me ayudes a compartirla con 7 personas. Mándala a tus amigos, a tus familiares. No te cuesta nada compartir. Envíala al mayor número de personas que puedas. Dios te va a bendecir, te va a recompensar. Amén. Así que ayúdame a compartir en el nombre de Jesús. Muy bien, el Salmo 91 dice así: y mientras lo leo, deja en los comentarios tu pedido de oración. Si no lo has compartido, compártelo ahora. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruya a mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Permíteme orar por ti, permíteme bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, colocamos a tus pies nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Señor, te pedimos una bendición especial sobre cada pedido de oración que está aquí en los comentarios. Te pedimos una intervención del Señor con milagros, con provisión, con puertas abiertas, en el nombre de Jesucristo. Rompemos ahora, Padre, todo tipo de acción maligna, toda influencia de Satanás sobre las familias, sobre los proyectos, sobre los sueños. Personas, mi Dios, que tienen un gran potencial, que cargan dones, talentos, pero que de alguna manera están estancadas. Que el Espíritu Santo traiga un despertar a esas personas. Oramos también por la salvación de esta casa, de esta familia, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesús. Señor, visítalos en sueños, en visiones, háblales. Esa persona, Padre, que desea oír tu voz, abre su visión y su audición espiritual en el nombre de Jesucristo, que pueda escuchar al Espíritu Santo, que pueda escuchar con claridad. Señor, que caiga por tierra ahora todo plan del enemigo, todo plan del Señor para retrasar, para traer confusión, para provocar peleas, para intimidar. Reprendemos ahora toda acción maligna. Rompemos la influencia de Satanás. Que caiga por tierra también, en el nombre de Jesús,
toda palabra maldita, toda intención mala, toda maldad, toda obra del infierno contra la vida de esa persona. Que no prospere nada de lo que fue hecho para cerrar puertas, para destruir matrimonios, para causar desunión o perturbación. Yo me levanto ahora contra toda obra de las tinieblas y ordeno en el nombre de Jesús que toda maldad sea quebrada por el poder y la autoridad de Jesucristo. Digo también a toda enfermedad, ríndete a Jesucristo. Todo dolor, ríndete a Jesucristo. Todo problema emocional, de depresión, de ansiedad, de angustia, de pánico, de fobias. Oro ahora por un milagro. Que esta persona reciba la fuerza de Dios, reciba la alegría del Señor, reciba la paz de Jesús, que sienta la presencia del Señor en su vida, que todo lazo del cazador sea cortado ahora en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, de norte a sur y de este a oeste. Profetizamos nuestra vida a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Colocamos todo en las manos del Señor y pedimos la bendición del Señor. Que cada hogar sea lleno de tu gloria. Que la paz de Jesús entre en esa casa, que la paz de Jesús entre en ese ambiente, que todo tipo de animosidad, de pelea, de intriga, de confusión cese en este momento, y que el día de hoy sea marcado por milagros, que sea marcado por lo sobrenatural, en el nombre de Jesucristo. Pedimos tu bendición, Señor, pedimos tu favor, Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Estamos en el penúltimo día de este propósito de 14 días orando y pidiendo al Señor a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Nuestra vida tiene que estar allí, amén. Y hoy quiero compartir una palabra contigo. Decide escuchar la voz del Espíritu de Dios diariamente. El Espíritu Santo es mi amigo. Él también es tu amigo. Y el Espíritu Santo nos habla a diario. El problema es que hay tanta contaminación sonora, y no solo del ambiente, sino también de nuestros propios problemas, de nuestros desafíos, que nos impiden discernir con claridad la voz de Dios. A veces no estamos logrando oír la voz de Dios porque hay otras voces hablando muy alto con nosotros. Es la voz de la duda, la voz de la incredulidad, la voz de los amigos, la voz de aquellos que quieren mandar en tu vida. Sin embargo, no puedes ceder ante la presión de esas voces. Tienes que entregarte a la voz de Dios. Esa voz no falla. La voz de Dios es perfecta. Dios gobierna el universo mediante conversaciones. Entonces, entender esto es fundamental, porque una palabra de Dios para tu vida puede cambiar completamente lo que estás viviendo. Dios gobierna el mundo entero. Todo fue creado mediante una palabra. Una puerta se abre por medio de una palabra de Dios. Una persona llega hasta ti por medio de una palabra de Dios. Una promesa se cumple en tu vida por medio de una palabra de Dios. Así que entiende, no puedes estar haciendo concesiones a las personas sin haber oído a Dios. Muchas veces estamos en algún tipo de negociación. Y en las negociaciones se exige muchas veces que tú cedas un poco aquí, que bajes el precio, o que des determinado valor adicional. Y cuando las concesiones son muchas, no hay cómo ese negocio sea de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú haces concesiones y el otro no las hace. Eso significa que eso no es de Dios. Ahora, cuando el negocio es justo, entonces podemos entender que ese fluir es de Dios. Amén. Sin complicaciones. Dios me enseña al oír al Espíritu Santo diariamente cuál es el camino del favor. Él me muestra la voluntad de Dios. ¿Qué es el camino del favor? Las cosas van sucediendo, van fluyendo. El favor es una pista de que Dios está involucrado en ese asunto. Camino del favor es la voluntad de Dios. Entonces, si las cosas están ocurriendo,
Si Dios está bendiciendo y yo estoy avanzando, estoy en una dirección de Dios. Una persona una vez se preguntó, ¿por qué mi vida está estancada? No logro entender, todo está parado en mi vida. Y le dije, no estás percibiendo una dirección en tu vida porque la dirección de Dios nos muestra el camino del favor. Así que guarda esto. La dirección de Dios te muestra el camino del favor. Y en el camino del favor las cosas suceden. En el camino del favor ocurren milagros. En el camino del favor eres sorprendido con intervenciones sobrenaturales. Entonces debes entender algo. Nunca te quedes donde haya ausencia de favor. Algo tiene que hacerse. ¿Por qué permanecerías en un lugar o con una persona donde las cosas no están sucediendo? La ausencia de favor. Estás en una sociedad donde realmente te están empujando hacia abajo. Literalmente, tú solo ibas muy bien, y después de entrar en esa sociedad, estás siendo arrastrado hacia abajo. Abandonaste el camino del favor. Dios quiere ser tu socio. Dios quiere ser tu único socio. Una vez, alguien estuvo a punto de cerrar un negocio, pero Dios puso una inquietud muy fuerte en su corazón. El Espíritu Santo le habló y le dijo que el Señor no quería que la persona con la que iba a hacer ese trato tuviera un socio. Dios le dijo claramente que Él quería ser el socio de esa persona. Y fue entonces cuando él comprendió algo que nunca olvidaría. Hay cosas con las que no se discute con Dios. No se puede competir con Él. Jamás se le puede vencer. Así que lo mejor siempre será rendirse ante su voluntad y obedecerlo. Esas conversaciones que gobiernan el mundo, que gobiernan el universo, quieren gobernar nuestra vida. Dios conversa con nosotros. El Espíritu Santo nos muestra el camino del favor y también el camino donde no existe el favor de Dios. Por eso tienes que tener el hábito de oír al Espíritu Santo diariamente. Tienes que crear ese hábito de escuchar a Dios todos los días. ¿Qué tiene Dios que decirte? ¿Qué quiere revelar? ¿Cuál es su instrucción para tu vida? ¿Cuál es la novedad de su Espíritu? ¿Cuáles son sus órdenes para ti? Jesús iba al templo como era su costumbre. David oraba 7 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Tu presencia es una fotografía de tu pasión por Dios. La cosa más importante en la oración, ¿sabes cuál es? No es si estás arrodillado o acostado, o orando en pensamiento, o en la ducha hablando con Dios. Lo más importante para Dios en la oración es que te presentes. Eso es lo más importante en tu vida, que te presentes. Ese es el propósito de la oración, porque la Biblia dice que el Dios que te ve en secreto te recompensará. Dios quiere verte ahí. Eso es, Dios quiere verte en la oración. Ese es el propósito de Dios, el propósito del Eterno para tu vida. Graba esto. Usa tu energía para entrar en la presencia de Dios, y Dios usará su energía, su poder, para que permanezcas en oración. Usa tu energía para entrar en su presencia. Ve, cierra la puerta, arrodíllate, habla con Dios. Y Dios usará su energía, su presencia, para mantenerte en ese lugar. Siempre que ores, Dios te verá. Siempre que ores, siempre que ores, Dios te verá. Dios quiere verte entrando en su presencia. Una hora en la presencia de Dios revelará las fallas incluso de tus planes más elaborados, más bien hechos, más bien pensados, porque en la presencia de Dios todo queda expuesto, desnudo. Amén. En la presencia de Dios Él no deja nada oculto. Él lo revela todo. Puede revelarte también cuán lejos está tu corazón de Él. Así como puede revelar que hay una falla en tu plan, que hay una falla en esa decisión, que ese camino que estás tomando no es el camino de Él para ti. Recuerda siempre que un plan divino es tan importante como la unción que recibiste. Conocer el plan de Dios es crucial. Josué era un ungido de Dios, y aún así perdió la batalla de Hai. ¿Y por qué? Porque no siguió el plan.
Aun siendo ungido, todo puede salir mal si no sigues el plan de Dios. Por eso vemos a tantos ungidos, a tantas personas llenas de dones, siendo saboteadas en su camino. ¿Por qué sucede esto? Porque no están observando el plan. Están tomando decisiones emocionales, aún llevando consigo cosas de Dios, aún escuchando a Dios en otras áreas. Pero no es suficiente con construir un arca. Tienes que construirla conforme al plan. No es suficiente con edificar el templo. Hay que hacerlo de acuerdo con el diseño. No basta con levantar el tabernáculo. Hay que seguir el proyecto exacto. El Espíritu Santo siempre te hablará sobre el plan. En la presencia de Dios, Él expondrá la otra cara de las personas más confiables de tu vida, porque el Espíritu Santo no deja nada encubierto. Por eso tienes que tener conversaciones con Él. Espíritu Santo, muéstrame el verdadero rostro de fulano. Muéstrame la verdadera intención de esta persona. El Espíritu Santo revelará. Recuerda esto siempre. Todos fallan por una razón. ¿Sabes cuál es? Porque confiaron en la voz equivocada. Las personas fallan por haber creído en la voz equivocada. Revisa si ese no ha sido tu error. Confiar en la voz incorrecta. Pero si tienes éxito, es porque confiaste en la voz correcta. Amén. Por eso debemos oír al Espíritu Santo y no cualquier voz. Escribe en los comentarios, yo no soy más inteligente que Dios. Escríbelo ahí, yo no soy más inteligente que Dios. Amén. Él es supremo, Él es augusto, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Amén. Gloria a Dios, aleluya, a Dios toda honra, toda gloria. Quiero declarar ahora el Salmo 91, un salmo tanto de defensa como de ataque. Te pido que ya dejes tu me gusta en esta oración y que me ayudes a compartirla con 7 personas. Mándala a tus amigos, a tus familiares. No te cuesta nada compartir. Envíala al mayor número de personas que puedas. Dios te va a bendecir, te va a recompensar. Amén. Así que ayúdame a compartir en el nombre de Jesús. Muy bien, el Salmo 91 dice así: y mientras lo leo, deja en los comentarios tu pedido de oración. Si no lo has compartido, compártelo ahora. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruya a mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Permíteme orar por ti, permíteme bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, colocamos a tus pies nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Señor, te pedimos una bendición especial sobre cada pedido de oración que está aquí en los comentarios. Te pedimos una intervención del Señor con milagros, con provisión, con puertas abiertas, en el nombre de Jesucristo.
Rompemos ahora, Padre, todo tipo de acción maligna, toda influencia de Satanás sobre la hora, Padre, todo tipo de acción maligna, toda influencia de Satanás sobre las familias, sobre los proyectos, sobre los sueños. Personas, mi Dios, que tienen un gran potencial, que cargan dones, talentos, pero que de alguna manera están estancadas. Que el Espíritu Santo traiga un despertar a esas personas. Oramos también por la salvación de esta casa, de esta familia, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesús. Señor, visítalos en sueños, en visiones, háblales. Esa persona, Padre, que desea oír tu voz, abre su visión y su audición espiritual en el nombre de Jesucristo, que pueda escuchar al Espíritu Santo, que pueda escuchar con claridad. Señor, que caiga por tierra ahora todo plan del enemigo, todo plan del Señor para retrasar, para traer confusión, para provocar peleas, para intimidar. Reprendemos ahora toda acción maligna, rompemos la influencia de Satanás. Que caiga por tierra también, en el nombre de Jesús, toda palabra maldita, toda intención mala, toda maldad, toda obra del infierno contra la vida de esa persona. Que no prospere nada de lo que fue hecho para cerrar puertas, para destruir matrimonios, para causar desunión o perturbación. Yo me levanto ahora contra toda obra de las tinieblas y ordeno en el nombre de Jesús que toda maldad sea quebrada por el poder y la autoridad de Jesucristo. Digo también a toda enfermedad, ríndete a Jesucristo. Todo dolor, ríndete a Jesucristo. Todo problema emocional, de depresión, de ansiedad, de angustia, de pánico, de fobias. Oro ahora por un milagro. Que esta persona reciba la fuerza de Dios, reciba la alegría del Señor, reciba la paz de Jesús, que sienta la presencia del Señor en su vida, que todo lazo del cazador sea cortado ahora en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, de norte a sur y de este a oeste. Profetizamos nuestra vida a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Colocamos todo en las manos del Señor y pedimos la bendición del Señor. Que cada hogar sea lleno de tu gloria. Que la paz de Jesús entre en esa casa, que la paz de Jesús entre en ese ambiente, que todo tipo de animosidad, de pelea, de intriga, de confusión cese en este momento, y que el día de hoy sea marcado por milagros, que sea marcado por lo sobrenatural, en el nombre de Jesucristo. Pedimos tu bendición, Señor, pedimos tu favor, Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Estamos en el penúltimo día de este propósito de 14 días, orando y pidiendo al Señor a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Nuestra vida tiene que estar allí, amén. Y hoy quiero compartir una palabra contigo. Decide escuchar la voz del Espíritu de Dios diariamente. El Espíritu Santo es mi amigo. Él también es tu amigo. Y el Espíritu Santo nos habla a diario. El problema es que hay tanta contaminación sonora, y no solo del ambiente, sino también de nuestros propios problemas, de nuestros desafíos, que nos impiden discernir con claridad la voz de Dios. A veces no estamos logrando oír la voz de Dios porque hay otras voces hablando muy alto con nosotros. Es la voz de la duda, la voz de la incredulidad, la voz de los amigos, la voz de aquellos que quieren mandar en tu vida. Sin embargo, no puedes ceder ante la presión de esas voces. Tienes que entregarte a la voz de Dios. Esa voz no falla. La voz de Dios es perfecta. Dios gobierna el universo mediante conversaciones. Entonces, entender esto es fundamental, porque una palabra de Dios para tu vida puede cambiar completamente lo que estás viviendo. Dios gobierna el mundo entero.
Todo fue creado mediante una palabra. Una puerta se abre por medio de una palabra de Dios. Una persona llega hasta ti por medio de una palabra de Dios. Una promesa se cumple en tu vida por medio de una palabra de Dios. Así que entiende, no puedes estar haciendo concesiones a las personas sin haber oído a Dios. Muchas veces estamos en algún tipo de negociación, y en las negociaciones se exige muchas veces que tú cedas un poco aquí, que bajes el precio, o que des determinado valor adicional. Y cuando las concesiones son muchas, no hay cómo ese negocio sea de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú haces concesiones y el otro no las hace. Eso significa que eso no es de Dios. Ahora, cuando el negocio es justo, entonces podemos entender que ese fluir es de Dios. Amén. Sin complicaciones. Dios me enseña al oír al Espíritu Santo diariamente cuál es el camino del favor. Él me muestra la voluntad de Dios. ¿Qué es el camino del favor? Las cosas van sucediendo, van fluyendo. El favor es una pista de que Dios está involucrado en ese asunto. El camino del favor es la voluntad de Dios. Entonces, si las cosas están ocurriendo, si Dios está bendiciendo y yo estoy avanzando, estoy en una dirección de Dios. Una persona una vez se preguntó, ¿por qué mi vida está estancada? No logro entender, todo está parado en mi vida. Y le dije, no estás percibiendo una dirección en tu vida porque la dirección de Dios nos muestra el camino del favor. Así que guarda esto. La dirección de Dios te muestra el camino del favor. Y en el camino del favor, las cosas suceden. En el camino del favor, ocurren milagros. En el camino del favor, eres sorprendido con intervenciones sobrenaturales. Entonces debes entender algo. Nunca te quedes donde haya ausencia de favor. Algo tiene que hacerse. ¿Por qué permanecerías en un lugar o con una persona donde las cosas no están sucediendo? La ausencia de favor. Estás en una sociedad donde realmente te están empujando hacia abajo. Literalmente, tú solo ibas muy bien. Y después de entrar en esa sociedad, estás siendo arrastrado hacia abajo. Abandonaste el camino del favor. Dios quiere ser tu socio. Dios quiere ser tu único socio. Una vez, alguien estuvo a punto de cerrar un negocio, pero Dios puso una inquietud muy fuerte en su corazón. El Espíritu Santo le habló y le dijo que el Señor no quería que la persona con la que iba a hacer ese trato tuviera un socio. Dios le dijo claramente que Él quería ser el socio de esa persona. Y fue entonces cuando él comprendió algo que nunca olvidaría. Hay cosas con las que no se discute con Dios. No se puede competir con Él. Jamás se le puede vencer. Así que lo mejor siempre será rendirse ante su voluntad y obedecerlo. Esas conversaciones que gobiernan el mundo, que gobiernan el universo, quieren gobernar nuestra vida. Dios conversa con nosotros. El Espíritu Santo nos muestra el camino del favor y también el camino donde no existe el favor de Dios. Por eso tienes que tener el hábito de oír al Espíritu Santo diariamente. Tienes que crear ese hábito de escuchar a Dios todos los días. ¿Qué tiene Dios que decirte? ¿Qué quiere revelar? ¿Cuál es su instrucción para tu vida? ¿Cuál es la novedad de su Espíritu? ¿Cuáles son sus órdenes para ti? Jesús iba al templo como era su costumbre. David oraba 7 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Tu presencia es una fotografía de tu pasión por Dios. La cosa más importante en la oración, ¿sabes cuál es? No es si estás arrodillado o acostado, o orando en pensamiento, o en la ducha hablando con Dios. Lo más importante para Dios en la oración es que te presentes. Eso es lo más importante en tu vida, que te presentes. Ese es el propósito de la oración, porque la Biblia dice que el Dios que te ve en secreto te recompensará. Dios quiere verte ahí. Eso es, Dios quiere verte en la oración. Ese es el propósito de Dios, el propósito del Eterno para tu vida. Graba esto.
Usa tu energía para entrar en la presencia de Dios, y Dios usará su energía, su poder, para que permanezcas en oración. Usa tu energía para entrar en su presencia. Ve, cierra la puerta, arrodíllate, habla con Dios. Y Dios usará su energía, su presencia, para mantenerte en ese lugar. Siempre que ores, Dios te verá. Siempre que ores, siempre que ores, Dios te verá. Dios quiere verte entrando en su presencia. Una hora entrando en su presencia. Una hora en la presencia de Dios revelará las fallas incluso de tus planes más elaborados, más bien hechos, más bien pensados, porque en la presencia de Dios todo queda expuesto, desnudo. Amén. En la presencia de Dios, Él no deja nada oculto. Él lo revela todo. Puede revelarte también cuán lejos está tu corazón de Él. Así como puede revelar que hay una falla en tu plan, que hay una falla en esa decisión, que ese camino que estás tomando no es el camino de Él para ti. Recuerda siempre que un plan divino es tan importante como la unción que recibiste. Conocer el plan de Dios es crucial. Josué era un ungido de Dios, y aún así perdió la batalla de Hai. ¿Y por qué? Porque no siguió el plan. Aun siendo ungido, todo puede salir mal si no sigues el plan de Dios. Por eso vemos a tantos ungidos, a tantas personas llenas de dones, siendo saboteadas en su camino. ¿Por qué sucede esto? Porque no están observando el plan. Están tomando decisiones emocionales, aún llevando consigo cosas de Dios, aún escuchando a Dios en otras áreas. Pero no es suficiente con construir un arca. Tienes que construirla conforme al plan. No es suficiente con edificar el templo. Hay que hacerlo de acuerdo con el diseño. No basta con levantar el tabernáculo. Hay que seguir el proyecto exacto. El Espíritu Santo siempre te hablará sobre el plan. En la presencia de Dios, Él expondrá la otra cara de las personas más confiables de tu vida, porque el Espíritu Santo no deja nada encubierto. Por eso tienes que tener conversaciones con Él. Espíritu Santo, muéstrame el verdadero rostro de fulano. Muéstrame la verdadera intención de esta persona. El Espíritu Santo revelará. Recuerda esto siempre, todos fallan por una razón. ¿Sabes cuál es? Porque confiaron en la voz equivocada. Las personas fallan por haber creído en la voz equivocada. Revisa si ese no ha sido tu error, confiar en la voz incorrecta. Pero si tienes éxito, es porque confiaste en la voz correcta. Amén. Por eso debemos oír al Espíritu Santo y no cualquier voz. Escribe en los comentarios, yo no soy más inteligente que Dios. Escríbelo ahí, yo no soy más inteligente que Dios. Amén. Él es supremo, Él es augusto, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Amén. Gloria a Dios, aleluya, a Dios toda honra, toda gloria. Quiero declarar ahora el Salmo 91, un salmo tanto de defensa como de ataque. Te pido que ya dejes tu me gusta en esta oración y que me ayudes a compartirla con 7 personas. Mándala a tus amigos, a tus familiares. No te cuesta nada compartir. Envíala al mayor número de personas que puedas. Dios te va a bendecir, te va a recompensar. Amén. Así que ayúdame a compartir en el nombre de Jesús. Muy bien, el Salmo 91 dice así: y mientras lo leo, deja en los comentarios tu pedido de oración. Si no lo has compartido, compártelo ahora. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruya a mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Permíteme orar por ti, permíteme bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, colocamos a tus pies nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Señor, te pedimos una bendición especial sobre cada pedido de oración que está aquí en los comentarios. Te pedimos una intervención del Señor con milagros, con provisión, con puertas abiertas, en el nombre de Jesucristo. Rompemos ahora, Padre, todo tipo de acción maligna, toda influencia de Satanás sobre las familias, sobre los proyectos, sobre los sueños. Personas, mi Dios, que tienen un gran potencial, que cargan dones, talentos, pero que de alguna manera están estancadas. Que el Espíritu Santo traiga un despertar a esas personas. Oramos también por la salvación de esta casa, de esta familia, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesús. Señor, visítalos en sueños, en visiones, háblales. Esa persona, Padre, que desea oír tu voz, abre su visión y su audición espiritual en el nombre de Jesucristo, que pueda escuchar al Espíritu Santo, que pueda escuchar con claridad. Señor, que caiga por tierra ahora todo plan del enemigo, todo plan del Señor para retrasar, para traer confusión, para provocar peleas, para intimidar. Reprendemos ahora toda acción maligna. Rompemos la influencia de Satanás. Que caiga por tierra también, en el nombre de Jesús, toda palabra maldita, toda intención mala, toda maldad, toda obra del infierno contra la vida de esa persona. Que no prospere nada de lo que fue hecho para cerrar puertas, para destruir matrimonios, para causar desunión o perturbación. Yo me levanto ahora contra toda obra de las tinieblas y ordeno en el nombre de Jesús que toda maldad sea quebrada por el poder y la autoridad de Jesucristo. Digo también a toda enfermedad, ríndete a Jesucristo. Todo dolor, ríndete a Jesucristo. Todo problema emocional, de depresión, de ansiedad, de angustia, de pánico, de fobias. Oro ahora por un milagro. Que esta persona reciba la fuerza de Dios, reciba la alegría del Señor, reciba la paz de Jesús, que sienta la presencia del Señor en su vida, que todo lazo del cazador sea cortado ahora en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, de norte a sur y de este a oeste. Profetizamos nuestra vida a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Colocamos todo en las manos del Señor y pedimos la bendición del Señor, que cada hogar sea lleno de tu gloria, que la paz de Jesús entre en esa casa, que la paz de Jesús entre en ese ambiente, que todo tipo de animosidad, de pelea, de intriga, de confusión cese en este momento, y que el día de hoy sea marcado por milagros, que sea marcado por lo sobrenatural, en el nombre de Jesucristo. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos tu favor, Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Estamos en el penúltimo día de este propósito de 14 días, orando y pidiendo al Señor a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Nuestra vida tiene que estar allí, amén.
y hoy quiero compartir una palabra contigo. Decide escuchar la voz del Espíritu de Dios diariamente. El Espíritu Santo es mi amigo. Él también es tu amigo. Y el Espíritu Santo es tu amigo. Y el Espíritu Santo nos habla a diario. El problema es que hay tanta contaminación sonora, y no solo del ambiente, sino también de nuestros propios problemas, de nuestros desafíos, que nos impiden discernir con claridad la voz de Dios. A veces no estamos logrando oír la voz de Dios porque hay otras voces hablando muy alto con nosotros. Es la voz de la duda, la voz de la incredulidad, la voz de los amigos, la voz de aquellos que quieren mandar en tu vida. Sin embargo, no puedes ceder ante la presión de esas voces. Tienes que entregarte a la voz de Dios. Esa voz no falla. La voz de Dios es perfecta. Dios gobierna el universo mediante conversaciones. Entonces, entender esto es fundamental, porque una palabra de Dios para tu vida puede cambiar completamente lo que estás viviendo. Dios gobierna el mundo entero. Todo fue creado mediante una palabra. Una puerta se abre por medio de una palabra de Dios. Una persona llega hasta ti por medio de una palabra de Dios. Una promesa se cumple en tu vida por medio de una palabra de Dios. Así que entiende, no puedes estar haciendo concesiones a las personas sin haber oído a Dios. Muchas veces estamos en algún tipo de negociación, y en las negociaciones se exige muchas veces que tú cedas un poco aquí, que bajes el precio, o que des determinado valor adicional. Y cuando las concesiones son muchas, no hay cómo ese negocio sea de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú haces concesiones y el otro no las hace. Eso significa que eso no es de Dios. Ahora, cuando el negocio es justo, entonces podemos entender que ese fluir es de Dios. Amén. Sin complicaciones. Dios me enseña al oír al Espíritu Santo diariamente cuál es el camino del favor. Él me muestra la voluntad de Dios. ¿Qué es el camino del favor? Las cosas van sucediendo, van fluyendo. El favor es una pista de que Dios está involucrado en ese asunto. El camino del favor es la voluntad de Dios. Entonces, si las cosas están ocurriendo, si Dios está bendiciendo y yo estoy avanzando, estoy en una dirección de Dios. Una persona una vez se preguntó, ¿por qué mi vida está estancada? No logro entender, todo está parado en mi vida. Y le dije, no estás percibiendo una dirección en tu vida porque la dirección de Dios nos muestra el camino del favor. Así que guarda esto. La dirección de Dios te muestra el camino del favor. Y en el camino del favor, las cosas suceden. En el camino del favor, ocurren milagros. En el camino del favor, eres sorprendido con intervenciones sobrenaturales. Entonces debes entender algo. Nunca te quedes donde haya ausencia de favor. Algo tiene que hacerse. ¿Por qué permanecerías en un lugar o con una persona donde las cosas no están sucediendo? La ausencia de favor. Estás en una sociedad donde realmente te están empujando hacia abajo. Literalmente, tú solo ibas muy bien. Y después de entrar en esa sociedad, estás siendo arrastrado hacia abajo. Abandonaste el camino del favor. Dios quiere ser tu socio. Dios quiere ser tu único socio. Una vez, alguien estuvo a punto de cerrar un negocio, pero Dios puso una inquietud muy fuerte en su corazón. El Espíritu Santo le habló y le dijo que el Señor no quería que la persona con la que iba a hacer ese trato tuviera un socio. Dios le dijo claramente que Él quería ser el socio de esa persona. Y fue entonces cuando él comprendió algo que nunca olvidaría. Hay cosas con las que no se discute con Dios. No se puede competir con Él. Jamás se le puede vencer. Así que lo mejor siempre será rendirse ante su voluntad y obedecerlo. Esas conversaciones que gobiernan el mundo, que gobiernan el universo, quieren gobernar nuestra vida. Dios conversa con nosotros. El Espíritu Santo nos muestra el camino del favor y también el camino donde no existe el favor de Dios.
Por eso tienes que tener el hábito de oír al Espíritu Santo diariamente. Tienes que crear ese hábito de escuchar a Dios todos los días. ¿Qué tiene Dios que decirte? ¿Qué quiere revelar? ¿Cuál es su instrucción para tu vida? ¿Cuál es la novedad de su Espíritu? ¿Cuáles son sus órdenes para ti? Jesús iba al templo como era su costumbre. David oraba 7 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Tu presencia es una fotografía de tu pasión por Dios. La cosa más importante en la oración, ¿sabes cuál es? No es si estás arrodillado o acostado, o orando en pensamiento, o en la ducha hablando con Dios. Lo más importante para Dios en la oración es que te presentes. Eso es lo más importante en tu vida, que te presentes. Ese es el propósito de la oración, porque la Biblia dice que el Dios que te ve en secreto te recompensará. Dios quiere verte ahí. Eso es, Dios quiere verte en la oración. Ese es el propósito de Dios, el propósito del Eterno para tu vida. Graba esto. Usa tu energía para entrar en la presencia de Dios, y Dios usará su energía, su poder, para que permanezcas en oración. Usa tu energía para entrar en su presencia. Ve, cierra la puerta, arrodíllate, habla con Dios. Y Dios usará su energía, su presencia, para mantenerte en ese lugar. Siempre que ores, Dios te verá. Siempre que ores, siempre que ores, Dios te verá. Dios quiere verte entrando en su presencia. Una hora en la presencia de Dios revelará las fallas incluso de tus planes más elaborados, más bien hechos, más bien pensados, porque en la presencia de Dios todo queda expuesto, desnudo. Amén. En la presencia de Dios Él no deja nada oculto, Él lo revela todo. Puede revelarte también cuán lejos está tu corazón de Él. Así como puede revelar que hay una falla en tu plan, que hay una falla en esa decisión, que ese camino que estás tomando no es el camino de Él para ti. Recuerda siempre que un plan divino es tan importante como la unción que recibiste. Conocer el plan de Dios es crucial. Josué era un ungido de Dios, y aún así perdió la batalla de Hai. ¿Y por qué? Porque no siguió el plan. Aun siendo ungido, todo puede salir mal si no sigues el plan de Dios. Por eso vemos a tantos ungidos, a tantas personas llenas de dones, siendo saboteadas en su camino. ¿Por qué sucede esto? Porque no están observando el plan. Están tomando decisiones emocionales, aún llevando consigo cosas de Dios, aún escuchando a Dios en otras áreas. Pero no es suficiente con construir un arca. Tienes que construirla conforme al plan. No es suficiente con edificar el templo. Hay que hacerlo de acuerdo con el diseño. No basta con levantar el tabernáculo. Hay que seguir el proyecto exacto. El Espíritu Santo siempre te hablará sobre el plan. En la presencia de Dios, Él expondrá la otra cara de las personas más confiables de tu vida, porque el Espíritu Santo no deja nada encubierto. Por eso tienes que tener conversaciones con Él. Espíritu Santo, muéstrame el verdadero rostro de fulano. Muéstrame la verdadera intención de esta persona. El Espíritu Santo revelará. Recuerda esto siempre. Todos fallan por una razón. ¿Sabes cuál es? Porque confiaron en la voz equivocada. Las personas fallan por haber creído en la voz equivocada. Revisa si ese no ha sido tu error, confiar en la voz incorrecta. Pero si tienes éxito, es porque confiaste en la voz correcta. Amén. Por eso debemos oír al Espíritu Santo y no cualquier voz. Escribe en los comentarios, yo no soy más inteligente que Dios. Escríbelo ahí, yo no soy más inteligente que Dios. Amén. Él es supremo, Él es augusto, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Amén. Gloria a Dios, aleluya, a Dios toda honra, toda gloria.
Quiero declarar ahora el Salmo 91, un salmo tanto de defensa como de ataque. Te pido que ya dejes tu me gusta en esta oración y que me ayudes a compartirla con 7 personas. Mándala a tus amigos, a tus familiares. No te cuesta nada compartir. Envíala al mayor número de personas que puedas. Dios te va a bendecir, te va a recompensar. Amén. Así que ayúdame a compartir en el nombre de Jesús. Muy bien, el Salmo 91 dice así: y mientras lo leo, deja en los comentarios tu pedido de oración. Si no lo has compartido, compártelo ahora. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruya a mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Permíteme orar por ti, permíteme bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, colocamos a tus pies nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Señor, te pedimos una bendición especial sobre cada pedido de oración que está aquí en los comentarios. Te pedimos una intervención del Señor con milagros, con provisión, con puertas abiertas, en el nombre de Jesucristo. Rompemos ahora, Padre, todo tipo de acción maligna, toda influencia de Satanás sobre las familias, sobre los proyectos, sobre los sueños. Personas, mi Dios, que tienen un gran potencial, que cargan dones, talentos, pero que de alguna manera están estancadas. Que el Espíritu Santo traiga un despertar a esas personas. Oramos también por la salvación de esta casa, de esta familia, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesús. Señor, visítalos en sueños, en visiones, háblales. Esa persona, Padre, que desea oír tu voz, abre su visión y su audición espiritual en el nombre de Jesucristo, que pueda escuchar al Espíritu Santo, que pueda escuchar con claridad. Señor, que caiga por tierra ahora todo plan del enemigo, todo plan del Señor para retrasar, para traer confusión, para provocar peleas, para intimidar. Reprendemos ahora toda acción maligna. Rompemos la influencia de Satanás. Que caiga por tierra también, en el nombre de Jesús, toda palabra maldita, toda intención mala, toda maldad, toda obra del infierno contra la vida de esa persona. Que no prospere nada de lo que fue hecho para cerrar puertas, para destruir matrimonios, para causar desunión o perturbación. Yo me levanto ahora contra toda obra de las tinieblas y ordeno en el nombre de Jesús que toda maldad sea quebrada por el poder y la autoridad de Jesucristo. Digo también a toda enfermedad, ríndete a Jesucristo. Todo dolor, ríndete a Jesucristo. Todo problema emocional, de depresión, de ansiedad, de angustia, de pánico, de fobias. Oro ahora por un milagro. Que esta persona reciba la fuerza de Dios, reciba la alegría del Señor, reciba la paz de Jesús, que sienta la presencia del Señor.